Hemos visto grandes avances en este proceso de paz, de negociación, pues. Y un proceso donde los victimarios están por encima de las víctimas no puede continuar. Un Estado de Derecho que se respete no puede tener una serie de negociadores trabajando para el gobierno cuya labor es negociar la ley con quienes se han dedicado toda una vida a romperla. No, es que en Colombia el Caguán, entonces fue un fracaso, entonces no le volvamos a dar la oportunidad a las FARC pues, de sentarse a una mesa de negociación. No, porque es que el resto del mundo también ha hecho prácticas pues, de negociación de paz, de diálogos de paz, y han funcionado. Y pues de ellos hay como que también guiarse. Nuestro partido desde el principio ha dicho no a la lucha armada, sí a un proceso de negociado para terminar el conflicto armado. Que la violencia acabe va a implicar que el gobierno invierta muchos menos recursos en la guerra y esos recursos podrían invertirse en el mejoramiento de las condiciones sociales del país. Y por otra parte, si esto ocurre, dejar el ambiente de violencia va a generar espacios para la lucha social. Llevamos más de 5 años dialogando con las FARC, primero en diálogos exploratorios y luego 3 años de negociaciones formales donde el gobierno del presidente Santos ha cedido en todo lo que las FARC han querido, pero de las FARC no vemos ningún gesto de paz. La tregua unilateral que hicieron fue una mentira. Digamos, aun cuando fue unilateral por parte de las FARC, sí se mantuvo una calma o por lo menos una tregua o un desescalamiento del conflicto, como se llamó en su momento. Hay opiniones en contra de eso y definitivamente hay sectores políticos, sociales y económicos que no quieren que la paz llegue a Colombia. No podemos estar negociando en La Habana cuando todas las semanas hay emboscadas a las estaciones de policía. No podemos seguir creyendo en un grupo que dice que no quiere la guerra cuando todas las semanas soldados pierden sus extremidades por una mina antipersona. Como militante del Polo Democrático Alternativo hemos tenido un optimismo a medias debido a la actitud del gobierno de Santos y de la misma FARC por posiciones guerreristas de parte y parte que no benefician en nada la terminación del conflicto armado en Colombia. Creo que los atentados y la suspensión del cese al fuego no es más que una demostración de fuerza de las FARC que pretende demostrarle al Estado que todavía tiene capacidad de desestabilizar y que las fuerzas militares se quedan aún cortas para poder controlar todo el aparato militar de la guerrilla. Sin embargo, creo que esa misma demostración de fuerza puede terminar generando consecuencias desafortunadas, más allá de generar una mejor posición para la negociación. Bueno, pues evidentemente es un momento muy difícil porque la confianza de todas las partes que intervienen en este proceso de paz está por el piso, tanto la sociedad civil, que pues se siente súper traicionada, súper defraudada, como también la guerrilla, pues no se trata como de ponerse del lado de ellos, sino pues también entender que es una guerra, que Colombia está viviendo una guerra y que de esa forma pues ellos también tienen que tener pues sus estrategias como para poder hacerse sentir. Es muy lamentable que después de 3 años en Colombia sigan asesinando a nuestros policías, sigan masacrando, sigan realizando atentados terroristas que en nada son muestras de paz y al mismo tiempo las FARC busquen no pagar un solo día de cárcel y con el cinismo de no aceptar sus delitos. Tiene que generarse sanciones contra los principales líderes de la guerrilla, en especial en aquellos puntos donde el conflicto toca el derecho penal y el derecho internacional humanitario y las graves violaciones a los derechos humanos. Así que en un escenario realista no se puede generar un marco de impunidad o un marco de no cárcel para los miembros de las FARC. Santos le ha mostrado al pueblo colombiano que la paz debe ser el sacrificio de la justicia. Y esto, para que una sociedad progrese y logre su desarrollo, no puede pasar. Un país sin justicia nunca va a alcanzar la paz. En ese sentido, lo otro que queremos recalcar es que Colombia deberá buscar una solución al conflicto autónoma bajo su principio de soberanía nacional, sin tener trabas por parte de la comunidad internacional o justicia internacional, que en última representa los intereses de los Estados Unidos y de las grandes potencias extranjeras. La paz necesita de 2 componentes, necesita de un Estado sólido, de unas Fuerzas Armadas sólidas y fuertes para defender el Estado de Derecho, la democracia de los colombianos, pero al mismo tiempo una mano
o un corazón generoso y bondadoso con estas personas, con estos terroristas que se quisieran reinsertar. El ejemplo más claro fue con los paramilitares. Más de 43.000 paramilitares se desmovilizaron. El tema de los medios de comunicación y de la profunda polarización que está viviendo la sociedad colombiana es resultado justamente de la incidencia que tiene Centro Democrático y que algunos medios de comunicación como RCN, que han fijado una posición y un compromiso justamente a favor de estas ideas donde la impunidad para las FARC no es una opción, aunque sí lo fue para los paramilitares. La paz es un esfuerzo que todos debemos hacer y conseguirla es el principal propósito de todos los colombianos. Sin embargo, un proceso de paz sin garantías y sin condiciones no es válido. La paz no se puede convertir en un discurso o en una herramienta política para los gobiernos de turno. Esto es lo que ha hecho el gobierno Santos. No comparto la idea de hablarle del país de un proceso de paz, sino más bien de que promovamos unos diálogos para la terminación del conflicto armado en Colombia, porque hablar de paz tiene concepciones más amplias, como garantizar a la población civil condiciones mínimas de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, que eso no es lo que se está pactando en estos momentos en La Habana. Antes de las elecciones presidenciales que hubo, donde se religió al presidente Juan Manuel Santos, en las encuestas revelaron que la paz era apenas el 6º tema de importancia en el orden de importancia de los temas de actualidad para todos los colombianos. Antes que la paz vinieron temas como la economía, vinieron temas como la salud, vinieron temas como la educación. De manera que, para poder estar sentados negociando, este gobierno nos quiere hacer creer que la paz es la prioridad número 1 de todos los colombianos. Si se consigue la paz o no, que esperamos que se consiga por el bien de todos, no se puede limitar simplemente a la terminación del conflicto armado. Tendríamos que ver también muchos otros aspectos que son generadores de conflicto. Cabe nombrarlos la salud, la educación, la economía, en fin, son el agro. El problema radica en que la confianza sobre el proceso de paz en la sociedad civil está cimentada simplemente en el cese al fuego, cuando la paz significa mucho más que eso. Entonces nosotros cuestionamos por qué las FARC dejó sin luz a un pueblo, por qué contamina un río de esa manera, deja sin agua a una población, pero no nos cuestionamos qué otras cosas deben existir para que realmente la paz sea duradera, estable, como está diciendo pues el gobierno. En una negociación deben estar dos partes y ambas partes deben estar dispuestas a cooperar. Preguntémosle a la población de Buenaventura, de Nariño o del Catatumbo si realmente ven la voluntad de paz de las FARC. Preguntémosle a los pequeños empresarios y a los grandes empresarios de los cuales han volado de los oleoductos. Esto lo han hecho sin tener en cuenta no solo el medio ambiente, sino también la economía nacional. ¿Dónde está la voluntad de paz de las FARC? ¿Qué es lo que quieren negociar? Creo que el uribismo ha salido victorioso, porque además con los actos militares de la guerrilla en los últimos días ha reafianzado y ha justificado la posición de Álvaro Uribe Vélez, de la seguridad democrática, del todo vale, de la guerra por la guerra. Y sin embargo, yo considero personalmente que el Estado no puede renunciar a su legítimo derecho de perseguir militarmente y someter bajo el poder del Estado a todo aquel que se insurreccione. El FBI puso a las FARC dentro de los 5 carteles de la droga más grandes y más importantes y poderosos del mundo. ¿Sí? Suecia y Noruega constantemente dan asilo político a estos narcotraficantes, ¿sí?, que se esconden detrás de una ideología para poder seguir delinquiendo. El presidente Santos cometió un grave error y fue convertir en actores políticos a las FARC, a un grupo criminal, un grupo terrorista de 6.000 terroristas que querían postrar a un Estado de 45 millones de colombianos. Es un grave error. Las FARC no tienen ninguna representación en el pueblo, ni en el campo, ni en los colombianos. No se representan ni ellos mismos. ¿Por qué dialogar con ellos el futuro del campo, el futuro de la economía, el futuro del país? El gobierno no puede, o el Estado colombiano no puede estar en la posición constante de decir que no va a discutir el modelo económico cuando, si partimos de la caracterización de que se trata de un conflicto social y armado, es precisamente
la estructura de ese modelo económico lo que ha generado muchas de las situaciones que lamentamos durante estos 50 o más años de conflicto. Si no solucionamos esto antes, el conflicto va a seguir de una u otra manera porque vamos a tener un país sumergido en la pobreza, sumergido en la ruina, que no va a poder avanzar y no va a poder salir adelante. Y pues ahí también hay una responsabilidad muy grande por parte de los medios de comunicación, porque ellos lo único que hacen es que amemos u odiemos el proceso de paz. Entonces, ¿dónde está pues la responsabilidad social de los medios de comunicación para decirnos, bueno, es que la paz es esto, la paz, ¿qué es justicia transicional? ¿Qué es reconciliación? ¿Qué es verdad? ¿Por qué se debe hacer todo este proceso de una mesa de negociación? ¿Qué pasó en el resto del mundo donde también estaban en guerra y qué hicieron para poder llegar a una paz? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los fracasos? Entonces vemos cómo el proceso de paz ha tenido grandes avances, se han tocado grandes temas, pero también hemos visto cómo fuerzas políticas, económicas han sido grandes detractores del proceso de paz. Si las FARC se levantan de allá, el presidente Santos frustra su sueño de ganarse el Nobel de Paz y no podrá hacer la paz con los colombianos y pasará a la historia como el peor presidente, incluso peor que el presidente Andrés Pastrana. Entonces las FARC se toman su tiempo, están de vacaciones, viven allá felices, no tienen ningún afán, el afán lo tiene Santos. Entonces juzguen ustedes quién maneja la agenda política y la agenda de este país, las FARC o el presidente Santos.